la educación superior privada en el país estaba siendo siempre con el mismo grupo de estudiantes, pues anteriormente, antes del 2012 diría yo, si bien ICETEX sí hacía unos préstamos y unas financiaciones, pues el mayor número de estudiantes en la educación superior privada eran estudiantes que venían de colegios privados, de familias con buenos recursos, entonces eso no permitía que en las universidades hubiera diversidad. Luego se amplían los créditos y en las universidades privadas, en otras, pero especialmente en la Universidad de los Andes, empiezan a surgir ideas sobre cómo vincular a estudiantes talentosos académicamente, pero que no tienen los recursos para pagar matrículas como esta. En la Universidad de los Andes se crea la beca Quiero Estudiar en el 2008, luego de una gran donación que hacen y para explicar un poco cómo funciona eso, cada año entran entre 70 o 90 estudiantes en ese momento son estratos 1 y 2, a la Universidad de los Andes. Ese programa empieza a crecer, pero pues estamos hablando de 70 estudiantes al año, que no es mucho. ¿Qué pasa con Serpi lo Paga y por qué me parece que es una gran iniciativa, por lo menos que aunque no soluciona las dificultades de educación superior y el acceso y la equidad como problemas del país para la educación superior, sí es una estrategia buena, y es que quiero estudiar en la universidad, y esa es solamente mi experiencia, había acumulado a esa fecha básicamente 700 estudiantes y con Serpi lo Paga entraron en el primer año 589 de 605 y en este semestre, en el 2016 1, porque es anual, para Serpi lo Paga 2 hay otros 600, o sea, en el periodo de un año hay 1130 estudiantes de Serpi lo Paga que tienen dificultades económicas y están en la Universidad de los Andes, la universidad, pues una de las mejores universidades del país. Esos estudiantes no tendrían otra posibilidad. Entonces, si bien yo entiendo que es un grupo reducido y está segmentarizado y no soluciona el problema de educación superior, creo que el haberle dado acceso y hacer algo como tan arriesgado y una política educativa tan arriesgada para 1130 estudiantes, pues vamos a tener mucha posibilidad de evaluar qué tal funcionó, qué tanto no funcionó. Esos estudiantes, ¿cómo les va? Pues a una gran mayoría les va muy bien y se han logrado acomodar. A un porcentaje de estudiantes tuvieron dificultades, recién ingresaron, y eso también me parece interesante y chévere de Serpi lo Paga, que empieza también a empujar mucho a la educación secundaria, a adquirir mejores calidades, porque ya saben los estudiantes y sus familias y esos colegios que Serpi lo Paga es que si hay la posibilidad, o sea, la oportunidad de entrar a universidades privadas, genera como que se muevan cosas dentro de la educación secundaria en los colegios. Incluso hemos visto que los estudiantes de Serpi lo Paga 1 son muy diferentes a los de Serpi lo Paga 2. Entonces, en el periodo de un año ya se vieron cambios institucionales en esos colegios, en los mismos estudiantes, en las posibilidades que ven a futuro. Porque la posibilidad antes era o no estudiar o entrar de pronto a una universidad privada no calificada, porque muchas veces entrar a la universidad pública no es tan fácil. Sí. No entrar a la universidad pública, además a la carrera que uno quiere, no es tan fácil. Entonces, yo pienso que acompañar el programa Serpi lo Paga con una gran inversión en la universidad pública tiene más sentido. O sea, yo creo que hace falta algo acá que apoye y más dinero a la universidad pública, porque no se puede desbalancear tanto el acceso. Pero para esos estudiantes que son muy buenos académicamente, creo que esto ha sido un incentivo. Y también lo ha sido para los colegios para prepararlos mejor. Tiene cosas, por supuesto, negativas. Yo creo que los estudiantes tienen que tener una preparación más allá de las pruebas saber. Y seguramente esto hace que los colegios se enfoquen mucho en las pruebas saber, y en las universidades vemos que tuvieron un buen resultado, pero que las habilidades todavía no están. Pero, por ejemplo, ha permitido que las universidades, y creo que hasta cierto punto el Ministerio de Educación, piensen en estrategias como un año más de bachillerato, sí, o por lo menos un semestre previo a un semestre cero, digamos, sí, que así lo llaman acá, para buscar reforzar habilidades, temas vocacionales.
también ha permitido en la universidad, pues en esta universidad algo muy importante y es pensar en la permanencia de los estudiantes. La Universidad de los Andes siempre ha tenido una deserción que está entre el 22 y el 25% y eso a nivel nacional es muy bajo. Entonces siempre nos jactábamos de, bueno, como nuestra deserción es tan baja, pues el que no la logre no importa un poco. Pero hace un año la universidad se ha volcado a empezar a pensar, bueno, el que no la logre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no la está logrando? Entonces, internamente se construyeron una cantidad de cosas gracias a que entran estudiantes muy diferentes a lo que estaba acostumbrado en la universidad. Las mismas dinámicas pedagógicas que utilizan los profesores de la Universidad de los Andes creo que están cambiándose porque sus mismos salones son ahora diversos y no todo el mundo tiene un conocimiento, por ejemplo, para darte un ejemplo, del inglés como el resto. Entonces, obviamente, empiezan los profesores también a repensarse nuevas metodologías. La universidad empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que los estudiantes permanezcan y se gradúen? Y yo creo que esas son preguntas que antes no hubieran surgido si no hay esta apuesta tan arriesgada y en un número tan grande y tan agresivo, porque quiero estudiar era 70, entonces pues 70 no hacen tanto ruido, pero 1130 por lo menos en esta universidad hacen un montón de ruido y hacen que todas las cosas se movilicen, que empecemos a pensar, y eso me ha parecido como una de las grandes ventajas de ser Pío Paga. Bueno, una pregunta sobre esa misma pregunta. ¿Conoces algún caso de algún estudiante que no haya alcanzado? Pues tengo entendido que hay que lograr un promedio para poder sostenerse en ser Pío Paga. ¿Conoces algún caso que no lo haya logrado, que haya tenido que...? No, mira, la beca Ser Pío Paga no tiene un promedio acumulado. Hay muchos estudiantes que académicamente han tenido muchas dificultades. O sea, actualmente la universidad, de esos 600 estudiantes aproximadamente que entraron en Ser Pío Paga 1, alrededor de 100 están en riesgo académico, y en riesgo académico puede ser que no tengan el promedio acumulado que se necesita en pregrado, que es 3.25, que estén suspendidos académicamente. De esos hubo unos 20, y otros que están en prueba académica, o sea que tienen el promedio abajo de 3.25, pero entre 3 y 3.25 en el segundo o tercer semestre. No necesitan, como te digo, el promedio. ¿Qué pasa con esos estudiantes que tienen unas vulnerabilidades graves? ¿Sí? La mayoría de Ser Pío Paga de fuera de Bogotá y vienen, y aunque la beca cuenta con un subsidio de sostenimiento, que lo obtengan a tiempo, ha habido algunas dificultades con eso, las mismas familias muchas veces no los están apoyando económicamente, entonces pues para un estudiante vivir con un salario mínimo, tienen 4 salarios mínimos al semestre, ¿sí? Y la vivienda en Bogotá les cuesta mucho más. Entonces, creo que su desempeño académico muestra dificultades como en las habilidades matemáticas y de lenguajes previas en secundaria y en medio, pero al mismo tiempo también muestra las dificultades de las familias con menos recursos en el país. Y eso afecta su desempeño académico sí o sí. Muchos venían con un tema vocacional muy marcado, pero culturalmente. Por ejemplo, muchos se metieron a ser ingenieros, médicos, abogados, sin ni siquiera entender qué talentos y qué habilidades se necesitaban para ser médicos, ingenieros, abogados, o sin ni siquiera pensar si eso realmente era lo que les gustaba. Y creo que hubo muchos que al principio y aún hoy todavía están resolviendo esas dudas vocacionales. Entonces, esa consejería, esa orientación que se puede dar de parte de los colegios no estaba. Yo creo que eso es lo que más ha afectado esos casos. Cuando tú me dices un caso específico, pues puedo pensar en varios como que han tenido una mala experiencia, digamos, que les ha costado mucho el cálculo, que les ha costado mucho física, que les ha costado mucho poder hablar. Cuando uno habla con los profesores, lo principal que dicen es que ven a los estudiantes de Ser Pío Paga muy silenciosos, muy callados en el salón de clase. Y yo creo que porque para ellos es difícil entrar a un salón donde yo siempre he sido, porque la mayoría de los Ser Pío Paga vienen de colegios donde ellos son los mejores y se enfrentan en un salón de clase con unas personas que
que tienen otras habilidades, otras competencias y donde ellos empiezan a sentirse no tan buenos. Pero el que logra superar esa frustración inicial, el que logra no sentirse esto es lo peor para mí, y además afecta mucho la edad en la que entra, el ser pirópaga entra menor al resto de estudiantes de la universidad, entran de 16 y 17 años, cuando la mayoría entraba de 17 y 18, y nuevamente eso muestra qué pasa en la educación pública y oficial, porque salen muy temprano. Y esa edad, con esa gran inseguridad y esa competencia tan brava que puede ser, o lo sacan adelante el que es fuerte, el que tiene posibilidad de tolerar más la frustración, o realmente como que quedaron demasiado mal y no logran como recuperarse de eso, y ahí entonces empezamos a pensar qué es lo que más le conviene. Sí. Pero no se han retirado ni, digamos... Sí, o sea, 2 estudiantes renunciaron oficialmente a la beca, ya habiendo cursado un semestre aquí en la universidad. Pero cuando hablan de deserción del programa, aún no hay una deserción como tal del programa, a excepción de esos 2 casos en esta universidad. Hay estudiantes, como te digo, que están en el proceso de superar una prueba académica o que están suspendidos académicamente, pero ellos aún no han desertado. Y hubo un número de estudiantes que, a pesar de haber legalizado el crédito acá, nunca iniciaron acá. Eso es lo que, digamos que en términos del programa consideramos que son estudiantes que no lo hicieron acá, pero no que desertaron. Yo creo que el programa hay que darle 1 o 2 semestres más para analizar esa situación de deserción.